Bienvenidos a Buena Salud. A todos los televidentes, gracias por estar en la señal de Saracay Televisión y quienes también nos siguen mediante las redes sociales. @Buena Salud S en Instagram, Saracay Televisión, Canal 5 en Facebook. Consultas, sugerencias y comentarios pueden hacerlo al número de contacto al 09 88 300 121. Y también en Cherry Spa está dando un tratamiento de amoldamiento de cintura para las personas que se inscriban al número de contacto o por medio de las plataformas digitales. Este viernes estaremos dando a conocer quién es el que se beneficia de lo que nos da Cherry Spa. En Buena Salud nos visita la doctora Angélica Vivas. Ella es médico internista, viene de la clínica Santa Anita y el tema que vamos a tratar en Buena Salud es el dengue. Bienvenida, mi querida doctora, gracias por estar con nosotros. Gabriel, muchas gracias. Un gusto siempre acompañarles y permitirnos llegar a las casas de nuestros televidentes. Muchísimas gracias por la invitación. Mi doc, hablar de dengue, que vemos que ahorita, bueno, eso, primero porque vivimos un clima tropical y este clima tropical prolifera que nosotros tengamos cosas que puedan atraer al mosquito, sea en casa, sea en las fincas, en ciertos sitios. Pero ¿por qué es importante nosotros tomar en cuenta o qué es este dengue? Porque hay que considerarlo como una enfermedad que puede llevarnos también al hospital. Así es. Bueno, el dengue es una enfermedad, primero una enfermedad febril, es viral y es sistémica, ¿no? Es una enfermedad que pues generalmente está acompañada de fiebre, está causada por un virus y no solo afecta a una sola parte de nuestro organismo, sino puede dar manifestaciones sistémicas y puede llegar a ser un dengue grave, incluso comprometer la vida del paciente. Y justamente estamos en una zona donde, como lo mencionabas anteriormente, una zona tropical, donde tenemos una alta incidencia de dengue. Perfecto. Esa incidencia que nosotros tenemos alta, realmente y que a veces podemos nosotros tal vez obviarla y que no tomamos mucho en cuenta, porque es notorio, ¿no? Yo creo que en consulta es notorio saber que muchas personas van con sintomatología, mas no sabemos cuándo es que ya debemos realizarnos de pronto algún examen, algún chequeo, pero los síntomas, ¿cuáles serían o cómo se manifiesta el dengue, doctora, cuando ya una persona, sea adulto o niño, esté padeciendo por este virus? Bien, en la enfermedad de la infección por el virus del dengue, como mencionaba anteriormente, pues se va a producir a través de la picadura de mosquito, que es el Aedes aegypti, que es un mosquito que es doméstico. Lo tenemos en nuestras casas. Generalmente las picaduras pueden ser en las primeras horas de la mañana o al atardecer. Una vez que somos picados por este insecto y está infectado con el virus del dengue, puede haber un periodo de incubación que puede ir de 3 a 7 días, algunas literaturas mencionan hasta 10 días. Y la sintomatología en la mayoría de los casos realmente puede incluso ser asintomático o puede tener síntomas leves, como los síntomas típicos del dengue serían fiebre. Sí, es una fiebre que va a durar menos de 7 días de evolución, eso es muy importante para hacer diagnóstico diferencial con otro tipo de enfermedades virales. Aparte de eso, tenemos mucha cefalea, dolor de cabeza, el dolor a nivel retroocular es muy característico, dolores musculares, articulares, puede haber unas lesiones en piel, un exantema pruriginoso en algunos de los pacientes, dolor abdominal, vómitos, diarreas. Entonces, como vemos, la sintomatología no es tan específica. Son síntomas que pueden estar presentes en cualquier otro tipo de infección viral o bacteriana. ¿Cuándo una persona o un paciente debe acudir al médico? Ya debe, porque a veces pasamos muchos días con esta sintomatología y solo tal vez tomando algún analgésico, ¿no? En este caso. Pero ya acudimos al médico cuando ya nos sentimos un poco más decaídos. Y cuando tal vez es que se puede ya decir es un dengue, o cómo de pronto tal vez la alimentación o el descanso tiene que ayudar mucho para que nosotros podamos tener o gozar de salud. Bien, tenemos que tener la sospecha del dengue cuando tenemos la fiebre de menos de 7 días de evolución. Siempre yo les recomiendo a los pacientes que con un síndrome febril deberían acudir de inmediato al médico. Sin embargo, puede haber un tiempo de espera de unas 48 a 72 horas. Si ese paciente tiene fiebre de menos de 7 días y está acompañado de alguno de estos síntomas que mencioné anteriormente, además se aparecen esos puntitos rojos que son las petequias, es un paciente que tiene una alta sospecha de presentar dengue.
Ahora, el diagnóstico obviamente lo podemos hacer a través de la clínica del paciente, que haya una sospecha de un caso de dengue. También hay que tomar en cuenta la parte epidemiológica, si en el ámbito donde nosotros estamos hay un paciente con dengue ya diagnosticado, un caso sospechoso de dengue, pues aún así desde el punto de vista epidemiológico podemos sospechar que ese paciente pudiera estar con un cuadro de dengue. La parte del diagnóstico con laboratorio se pueden hacer, hay algunas pruebas ya a nivel de los laboratorios que podemos hacer. Tenemos una prueba inicial que podemos hacer que es el antígeno NS1. En los primeros 5 días de la enfermedad de la fiebre podemos tener este antígeno positivo y ya después de los 7 días, del 5.º día pudiera incluso la parte de inmunoglobulinas empezar a elevarse inmunoglobulina M para el dengue. Siempre acompañado de la sintomatología, que es más importante, ¿no? ¿Por qué se suelen bajar las plaquetas? Siempre es notorio que una persona se hace una biometría hemática y las plaquetas empiezan a descender cuando hay esta presencia de dengue, aunque tal vez el dengue sea negativo. Así es. El dengue tiene una respuesta inmunológica a nuestro organismo. Una vez que entra a nuestro cuerpo, se activa una cascada inflamatoria donde se liberan citoquinas, se activan muchas células del sistema inmunológico que a la larga puede afectar y empieza a hacer compromiso de las plaquetas y hay destrucción plaquetaria. Entonces es por eso que este paciente, uno de los parámetros de laboratorio y de vigilancia que hacemos es hacer el contaje de plaquetas y de acuerdo a ello pues ver la evolución y también la gravedad del dengue, ¿no? Cuando tenemos unas plaquetas por debajo de 100.000, ya hay un paciente que puede tener ya una gravedad y hay que tener un seguimiento del paciente y un tratamiento adecuado para evitar una de las complicaciones que sería en este caso los sangrados, la hemorragia. Perfecto. Al regresar del corte, doctora, para conversar un poco también sobre los tratamientos, de cómo se los puede llevar, porque creo que no es lo mismo un tratamiento para un niño como para un adulto en este caso, y por qué cuando se puede también complicar, porque a veces no es solamente me pico un mosquito y me quedo tranquilo, sino que también hay que tomar en cuenta algunas situaciones, que eso también usted lo puede comentar, doctora. Las personas que desean contactarse e inscribirse, porque Cherrys va a estar en un tratamiento de amoldamiento de cintura, que tiene que hacerlo mediante las redes sociales, @buenasalud en Instagram, Saracay Televisión, Canal 5 en Facebook, y también por el número de contacto 0988-300-121. Regresamos después de esta pequeña pausa. Dengue con la doctora Angélica Vives, el tema que estamos tratando en Buena Salud. Doctora, ya hemos visto cómo es el dengue, cuándo se manifiesta y por qué es importante tomarlo en consideración y en cuenta realmente. Antes de ir a llegar al tratamiento, sí me gustaría que hablemos un poco de la clasificación. Creo que tiene una clasificación para poder nosotros saber cómo está subdividida esta enfermedad. Así es. Pues a nivel mundial se ha tratado de clasificar la enfermedad para también determinar la conducta del tratamiento. Entonces lo clasifican en 4 grupos, desde la A, B, C y D. Entonces el A y el B son pacientes que no tienen signos de alarma, ya vamos a mencionar cuáles son los signos de alarma. El A es aquel paciente sin signos de alarma que generalmente da todo esto malestar general, fiebre, pero generalmente tiene un curso hacia la mejoría. Este paciente, el tratamiento es con vigilancia de esos signos de alarma e hidratación a través de la vía oral. Generalmente se puede dar una hidratación de 60 ml de líquidos por kilo de peso en las 24 horas y vigilar los signos de alarma. En la categoría B tenemos este paciente que no tiene los signos de alarma, pero son esos pacientes que pudieran tener una condición que pudiera empeorar el dengue. ¿Cuáles pacientes son esos? Extremos de la edad, menores de 5 años, mayores de 65 años, pacientes con enfermedades crónicas como diabetes, problemas hepáticos, en pacientes embarazadas es muy importante, donde tiende a complicarse esa patología. Entonces en este paciente podemos hacer una hidratación, o pacientes, por ejemplo, que tienen un domicilio lejano o una condición social bastante baja, podemos considerar o no dejar a ese paciente ingresado y hacerle un seguimiento intrahospitalario con esquema de hidratación intravenoso. Ya tenemos el paciente en la categoría C, que es ese paciente con signos de alarma, y es muy importante que tomen en cuenta cuáles son esos signos de alarma. Un paciente con dolor abdominal intenso, persistente, paciente que no tolera la vía oral, que esté con vómitos, con diarrea, no tolera la vía oral. Un paciente que tenga dolor a nivel hepático, un signo de alarma, que tenga sangrados, tanto a nivel de lo que es
nariz, boca o sangrados digestivos tanto superior como inferior, son signos de alarma que se tienen que tomar en cuenta. Una alteración del estado de conciencia, que el paciente esté con somnolencia o con irritabilidad, porque ya ese paciente puede estar en una etapa que puede llevar a las complicaciones. Generalmente en el curso de la enfermedad, después de que el paciente empieza con fiebre, generalmente lleva un curso hasta unos 5 a 7 días. Una vez que desaparece la fiebre, es el punto más crítico de la enfermedad, porque ocurre un fenómeno fisiopatológico, que es que la permeabilidad de los vasos sanguíneos en el dengue aumenta y hay extravasación de todos los líquidos intravasculares. Y ahí es donde puede ocurrir todas las complicaciones: serositis, derrame pleural a nivel pericárdico, derrame a nivel ascitis, y esto puede llevar a una sinfín de complicaciones a nivel sistémico. Puede dar incluso encefalitis en el paciente con dengue, y el choque, que es lo más grave del paciente, es lo que puede llevar a un fallo multiorgánico del paciente e incluso poner en riesgo la vida del paciente. Allí ese paciente tiene que quedar hospitalizado y con un seguimiento de forma continua. Establecemos un esquema de hidratación que está ya estipulado en qué tiempo se debe pasar la hidratación, y realmente es una hidratación bastante agresiva, porque es la forma en que podemos contrarrestar todas estas complicaciones del dengue. Así es, esta clasificación realmente es importante tomarla en cuenta y saberla y tener conocimiento más que todo, porque si ya presentamos alguno de estos cuadros, pues debemos saber cómo llevarlo, y sobre todo pues cuando ya acudimos al médico, el médico es quien nos va a dar esta guía. Doctora, ¿cuál es el tratamiento de las personas que tienen esta enfermedad del dengue? El tratamiento es sintomático. Sí, siempre hay que recomendar a los pacientes no automedicarse, porque justamente estamos hablando que puede alterar el contagio de plaquetas, y una de las manifestaciones puede ser sangrado. Entonces los pacientes a veces se automedican, toman por ejemplo medicamentos como el ácido acetilsalicílico, más conocido comúnmente como nombre comercial aspirina, y el hecho de tomar este tipo de medicamentos pudiera empeorar el curso de la enfermedad, o tomar antiinflamatorios esteroideos o no esteroideos pudieran comprometer más y complicar más esta patología. Podrían tomar analgésico, lo más aceptado a nivel mundial, paracetamol, ¿sí?, para el malestar general. No es recomendable que utilicen la vía intramuscular mientras están en la aparición de estos síntomas, porque pudiera ser la aparición de hematomas importantes por este trastorno con las plaquetas, y acudir siempre a un profesional de salud y hacer el diagnóstico oportuno, clasificar la enfermedad y dar el tratamiento de forma adecuada. ¿Y recomendaciones que pueda darle al televidente para que evitemos esta enfermedad? Bueno, las recomendaciones son bastante importantes. Primero, tenemos que controlar el vector, ¿sí? Si tenemos un buen control del vector, que es el mosquito, y evitamos la reproducción del mosquito, ¿cómo lo podemos hacer? Evitando hasta el alrededor de nuestros domicilios el depósito de aguas, porque allí es donde deposita los huevos el mosquito y hace la reproducción. Entonces, evitar depósitos de agua, por ejemplo, en las llantas. Es muy recomendable a las afueras de los domicilios estar vaciando, que no se acumulen líquidos o algunos residuos. Los floreros, hacer el recambio de forma permanente es una de las formas. Si tenemos en casa o hay un paciente con diagnóstico de dengue, es recomendable el uso del toldillo, el mosquitero, para evitar ser picado por el mosquito y pues poder transmitir la enfermedad. Adicional a eso, utilizar repelente es una de las medidas que podemos utilizar cuando vamos a estar expuestos en zonas donde hay una gran cantidad de mosquitos, y siempre ante la sospecha de la enfermedad o tener esos síntomas, acudir al centro de salud para hacer el diagnóstico oportuno y un tratamiento de forma precoz. Muchas gracias, esa ha sido una entrevista bastante interesante, doctora. De verdad que hablar de dengue, y pudiéramos seguir hablando mucho más todavía, pero sin embargo hemos hablado un poco de manera general y conocer también un poco el por qué darle importancia a esta enfermedad, y sobre todo porque vivimos en este clima que es bastante agradable, pero sin embargo siempre está atrayendo a este mosquito. Doctora, ¿dónde está ubicada su consulta? Bien, puedo atenderles de consulta en Nova Clínica Santa Anita, que está ubicada en el kilómetro 2,5 de la vía Chon.
con mucho gusto estoy para atenderles. Y el número está en contacto, el número de contacto está en pantalla para que las personas puedan agendarse y tomar cita con la doctora Angélica. Gracias, doctora, por esta consulta en Buena Salud. Muchas gracias, Gabriel, siempre por la invitación. Muy ameno estar aquí con ustedes. Es un placer, doctora. A las personas que siguen en las redes sociales, no se olviden que este viernes estaremos dando un tratamiento por parte de Cherry Spa para amoldamiento de cintura que tiene que hacer. Inscribirse al número de contacto al 0988-300-121 o por las plataformas digitales. Sigan las señales Saracay Televisión. Nos despedimos. Hasta la próxima.